Maravilloso es el Señor. Su amigo el pastor Tomás Santana está aquí, lleno de su paz y de su gozo, compartiendo en esta radioestación Pura Vida 929 en Santo Domingo, en el Cibao Pura Vida 967, en el momento de oración. Seguimos ante su presencia, con un corazón contrito y humillado, dando a Dios gracias por su gracia, por su inmenso amor, por su misericordia. Alabamos, bendecimos, glorificamos su santo y poderoso nombre. Este es un buen momento para darle a Dios nuestra mejor adoración. Por eso desde aquí yo estoy adorando a Dios. Ahí donde tú estás, adora a Dios. Levanta tus manos si no vas guiando, si no estás frente a maquinarias peligrosas, si no estás ejerciendo ningún tipo de trabajo que tengas que utilizar tus manos. Solamente si están libres, en esta hora levántalas y adora al Padre. Dile: Señor, yo te adoro, te glorifico, te exalto. Y te pido tener un corazón siempre perdonador, así como Cristo perdonó mis pecados. Ayúdame a perdonar también en todo tiempo. Ayúdame a perdonar a aquel que me ofende. No permita que haga una residencia el rencor y la falta de perdón dentro de mí, porque tu palabra dice que esto no edifica, y yo quiero que mi vida sea edificada en ti. Yo quiero conocerte más, que tú me llenes más de ti, pero con la falta de perdón no podré conquistar nada de eso. Quiero una vida distinta, por eso no quiero guardar rencor. No quiero dejar nada dentro de mí hacia alguien, sino amar aún a mis enemigos, aún a los que se oponen a mi persona, amarlos, pero con un amor verdadero. No tomar en cuenta si esa persona me ama o no me ama a mí, sino yo amarlo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú le digas esto a Dios ahora. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque somos bombardeados diariamente, nos codeamos de personas que por alguna razón se levantan en contra nuestra y nos hacen daño. Si dejamos que corra en nosotros, en nuestro interior, lo que sentimos cuando nos hacen algo, nos vamos a llenar de rencor, de falta de perdón, y esto nos destruye a nosotros mismos. Necesitamos conocer más a Dios para enfrentar todo esto, amar más a Dios para que no nos llenemos de rencor hacia ninguna persona. El Señor dice en su palabra que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice en su palabra que este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo, entonces no puedo cohibirme de perdonarlo cuando haga algo que me agravie, porque el perdón tiene que estar por encima del agravio de la persona que me hizo cualquier daño en cualquier área de mi vida, que quizás dijo cualquier palabra descompuesta o cualquier palabra dañina hacia mi persona. La Biblia me enseña que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y si amo, entonces tengo que estar dispuesto a perdonar. Y dice que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso debo entender yo en todo tiempo. Si fuéramos a tomar en cuenta lo que alguien nos hace para no perdonarlo, estamos diciendo entonces que Jesús no debió morir por nuestros pecados, porque nosotros no merecíamos esto. Sin embargo, por amor Él lo hizo. Porque entonces tiene que dar brega a que nosotros como seres humanos perdonemos. Pero el Señor no quiere un perdón de boca, Él habla de un perdón de corazón. Porque algunos perdonan, pero ponen tantas condiciones para ese perdón, que en definitiva no es un perdón. Jesús nos perdonó, y en Él, con ese perdón, tenemos libertad. Y Él dispone para nosotros un amor incondicional. El que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día? ¿Estás perdonando? Si estás perdonando, entonces está cultivando el amor de ese que habla la palabra. Pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, nuestra actitud tiene que ser de sumar. No estamos llamados a dividir, sino a sumar. El que insiste en la ofensa, ¿qué hace? Divide. ¿A quiénes? A los amigos. Y no estamos llamados a esto. Ese no fue el ejemplo que Jesús nos dejó, sino de perdón. Él perdonó nuestros pecados. Entonces la palabra lo que dice es que tenemos que ser bondadosos y compasivos unos con otros. Muchos se comportan como si el Señor le dijera en su palabra: sean pesados, sean mala gente, sean personas de mal proceder con los demás. No, eso no es lo que dice. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. No importa que te cueste mucho sacrificio esto, pero la palabra lo dice. Yo siempre les he dicho, lo que dice en la Biblia es porque se puede lograr. Jesús no va a decir una cosa en su palabra que no se pueda lograr. Lo dice porque se puede lograr.
Más bien sean bondadosos y compasivos uno con otros y perdónense mutuamente, porque a veces el perdón solamente fluye de un solo lado, pero la Biblia dice mutuamente. Así que si voy donde ti a pedirte perdón, me tienes que perdonar, dice la palabra, y yo también perdonarte a ti. Tiene que ser de doble vía. Algunos no ceden, se sienten pero tan grande, tan importantes que no ceden. Dice, perdónense mutuamente. Eso indica unos con otros. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, dice la palabra en Efesios 4, versículo 32. Entonces tenemos que perdonar. La falta de perdón destruye mucho más y hace más daño a aquel que no quiere ceder al perdón. Una persona que se acerca al otro y va, se humilla a Dios y le pide perdón, y la otra persona con el corazón duro, corazón de piedra, y no perdona. Quiere justificar en lo que ha sucedido para decir, no es que yo tengo razón, yo no tengo que perdonarte. Pero la Biblia dice que se perdonen unos con otros, que se amen unos con otros, que se soporten unos con otros. Tenemos que ceder al perdón. Y el Señor lo dice por muchas razones. ¿O acaso piensa que un día no te verás tú en la misma de que tengas que acudir donde alguien a pedir perdón? ¿Y qué sentirías si esa persona hace lo mismo que tú hiciste con aquel hermano que acudió ante ti a pedirte que le perdone y tú fuiste arrogante? Si tú recibes esto también de otra persona que lo hace contigo, entonces ahí te vas a dar cuenta qué tan difícil es, qué duro es, pero tú lo hiciste. Por eso es que la palabra recomienda, no hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Cuando alguien lo está haciendo, es muy bueno, se siente muy cómodo, pero cuando le toca, no es fácil. Entonces tenemos que caminar amándonos unos con otros y perdonándonos mutuamente, como recomienda la palabra, y no justificar la razón por la que nos salimos de ahí. O alguien que perdonó la primera vez y como perdonó hoy, dice, mañana no volveré a perdonar más. Incluso le dicen, te perdono hoy, pero mira, si vuelves a fallar, no te perdono más. Eso no es de Dios, porque eso no es lo que nos enseña la palabra. Si fuera así, si nos ponemos a mirarnos nosotros, como dice la Biblia, chequea bien la viga de tu ojo antes de ver la paja del ojo ajeno. Es decir, vete al espejo a ver si tú fallas o no, cuántas veces le fallas al Señor. Si tú no le fallas a Dios, tú eres perfecto, entonces vamos a hablar a ver qué pasa. Pero no, tú le fallas igual o quizás más que aquel a quien tú juzgas. Entonces, la Biblia no nos enseña que pongamos condiciones a aquel que vamos a perdonar. Te perdono, y le hacen la salvedad de que si lo haces, mueres en mi vida. No te quiero a mi lado, no te quiero cerca. Entonces, ahí no hay un perdón, ahí hay algo demasiado grande en un corazón que hable de esta manera, pero grande para perdición, no para bendición. Algo muy fuerte. Hay mucho odio, mucho rencor el que habla así. Entonces, quien habla así no está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y tampoco, por ende, está amando a su prójimo como a sí mismo, porque el amor hace que diga, te perdono, ya, no pongas condición. En dado caso, la condición la pondría el Señor, y la que Él pone precisamente es la que dice Mateo 18, versículos 21 y 22. Por si alguien dice, pero si Dios pone las condiciones, aquí están, porque en su palabra está todo. Y dice en su palabra, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Eso fue lo que le contestó Jesús. Ahí está la respuesta. Va alguien donde ti a pedirte perdón, perdónalo. No justifique que fue grande lo que tú me hiciste, y que lo que tú me hiciste, mira, me dolió mucho, acabó conmigo, me dejó así, y me costó mucho levantarme. Tú no te levantaste, te levantó el Señor, te levantó aquel que perdonó tus pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día, sin merecerlo, porque entonces tú no haces lo mismo con tu prójimo y le dices, te perdono, pero de corazón, sin poner condiciones, sin decirle, te perdono, pero no lo hagas, o no te perdono porque tú me hiciste mucho daño y tú crees que es fácil yo olvidar lo que me hiciste, ese dolor, esa maldad que me hiciste, esa injusticia que tú levantaste, una falsa calumnia. El Señor dice, mira, no importa lo que pase, perdona, porque cuando yo morí en la cruz, tú no imaginas la cantidad de pecado que tú cargabas, la cantidad de errores que no merecían ser perdonados. Sin embargo, por amor, yo te perdoné y no te llamé para ponerte condiciones, simplemente las que están contenidas en su palabra, que siempre han estado ahí, y todas giran en torno para que al final sea un beneficio para cada uno de nosotros, para que sea bendición para cada uno de nosotros, cuando regimos nuestra vida conforme a lo que dice su palabra. Entonces, perdona, es tiempo
de perdonar y pedir perdón. Y dice Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso fue lo que le contestó Jesús a Pedro y te lo está diciendo a ti ahora. Pero no pongas condición, no deje dentro de tu corazón nada guardado. Perdona y deja que Dios trabaje en lo que tú puedes pensar que tú quizás quieres trabajar. Deja que sea Dios, simplemente perdona y deja que sea el Señor, porque Él dice, mía la venganza, yo pagaré por ti. Pero no está hablando de que como tú quieres que le quite cualquier miembro de su cuerpo a alguien, se lo va a quitar porque Él es la venganza. No es eso, sino que Él es que sabe lo que hace, cómo lo va a hacer, cómo lo va a manejar. Simplemente deja que sea Dios. Porque si le decimos a alguien te perdono y en el fondo le estamos deseando algo malo, no estamos perdonando. Perdonar es amar, como personas que han perdonado a alguien que le ha quitado la vida a un miembro de su familia, y esa persona que le quitó la vida, el papá o la mamá de esa persona que murió, ha sido perdonada a la persona que cometió el hecho, por el padre o la madre de esa persona que partió con el Señor porque le quitaron la vida. Y en la actitud que vemos, en los testimonios que hemos visto en varias personas, nos damos cuenta que hay un perdón real por la manera como han actuado. Eso es perdón, que ama a esa persona aún habiendo quitado la vida a un miembro de su familia, y aún así ama a esa persona. Eso es amor. Y aunque para muchos seres humanos esto no es correcto, a Dios le agrada, y con esto se está dejando un buen ejemplo y un buen testimonio para aquellos que tienen el corazón duro y que no quieren ceder al perdón. Es tiempo de perdonar y pedir perdón. Es tiempo de que alguien vaya y le diga perdóname, y que quien reciba a esta persona le diga yo también te perdono. Si no se pueden ver frente a frente, por lo menos hay muchas vías como ahora mismo se puede comenzar a solucionar y de tener comunicación, así sea vía por redes sociales. Se comunica con esa persona y no lo deje para mañana. Tú has sentido que Dios te ha hablado a tu vida. Es el momento de ejecutar esto, porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra. En todo tiempo tenemos que estar dispuestos a perdonar. Tú que dices que amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y que amas a tu prójimo como a ti mismo, tienes que perdonar. Es tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque una vez más has estado con nosotros en este momento de oración. Gracias por lo grande que has hecho en esta hora. Cuántas personas postradas ante tu presencia, arrepentidas por la falta de perdón. Cuántas personas postradas ante tu presencia que necesitaban el perdón. Ahora todo esto fluye en el nombre de Jesús, y personas se perdonan mutuamente como dice tu palabra. Perdónense mutuamente. Esto ahora está sucediendo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Su amigo el pastor Tomás Santana, compartido en el momento de oración. Desde aquí, como siempre, bendiciones especiales y un fuerte abrazo a todos, lleno del amor de Dios. Oh Señor, qué bueno eres. Gracias, Padre, por este momento de oración, por cada persona que está ahí, escuchando estas palabras poderosas que han surgido de parte tuya, que tienen que ver con el perdón. Y es que no debemos guardar nada en nuestro corazón. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Por más fuerte que sea lo que nos hayan hecho, el Señor dice, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que cada vez que sea necesario. Él no dice que si el dolor es poco, es mucho. Perdone o no perdone, Él simplemente dice perdona. Así que es tiempo de ceder al perdón y no seguir dejando guardado eso que realmente nos destruye a nosotros. El Señor dice, perdona. Yo sé que te duele, pero perdona. Tenemos que ceder al perdón. En nuestra carne no lo hiciéramos nunca. Pero cuando nos estamos llevando de lo que dice Dios en su palabra, estamos haciendo caso a lo que dicen las Escrituras, entonces sí podemos lograrlo cuando hacemos nuestra lo que dice la Biblia. Así que en esta hora, cede al perdón. Yo sé que ha sido difícil para ti, pero es el Señor que dice en su palabra, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cede al perdón y ya vas a comprobar qué vas a sentir en ti. Vas a hacer una comparación de lo anterior y lo que sentirás a partir de cuando decidas perdonar. Una diferencia bastante grande. Así que es tiempo de perdonar. Este es el momento para hacerlo. Es tiempo de acudir a alguien y pedirle que te perdone, y quien te recibe debe perdonarte, porque el Señor dice esto en su palabra y tenemos que cumplir. Cada vez los tiempos son más difíciles
Y Dios no quiere indiferencia, sino que quiere unión, unos con otros, vivir en armonía, en paz, en comunión unos con otros, con un mismo sentir que sale desde lo más profundo de su palabra. No es un mismo sentir basado en el ser humano, en lo natural, sino en lo sobrenatural, que sale de su palabra. Ese mismo sentir que está contenido en las Escrituras, ese es el que debemos perseguir nosotros. Por eso, llevémonos de lo que dice la palabra y cedamos al perdón.